Bueno, pues aquí estamos una semana más con Juan Manuel Reyes Cornejo, también con Germán Rodríguez, hablando de patrimonio. Así que yo los saludo. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Isidro, buenas tardes. Bueno, hoy nos toca de seca, como dice el otro, porque también ha llovido bastante. Y bueno, queríamos hacer un exterior, ya lo prepararemos bien. Pero me dejó a mí el otro día Germán con digamos, las ganas de transgredir esa puerta de esa ermita de... ¿Es una ermita o una capilla o del Socorro? Ermita. Es ermita, ¿no? Ermita. Es ermita del Socorro en la costa realejera y precisamente recordando a esa Virgen del Socorro, esa festividad que se hacía así. Pero también todo lo que pueda atesorar la costa, que son fortificaciones, que son, bueno... La costa es un espacio a poner en valor, muy rico, tanto por las ermitas que existen como por las que existieron y por las haciendas que todavía la marcan y la dividen, que generan un espacio y un paisaje singular. Sí. Vinculado a la agricultura desde el inicio, desde el azúcar, por ahí han pasado todos los ciclos económicos, el azúcar, el vino, el moral, por el tema de la seda, y también el tema de la platanera, que genera un paisaje natural con total singularidad, que debería ser protegido. Ayer estaba en una jornada sobre patrimonio inmaterial y se contempla ese tipo de protecciones, sí. Y creo que esta encajaría perfectamente en ese tipo de protecciones, aparte de las que pudiera atesorar con valor material, ¿no? Sí. Posee un conjunto de haciendas muy interesante que se remonta al siglo XVI y que se ha conservado en un estado relativamente bueno para todo, están en uso. Y que junto con el Camino Real, que todavía se conserva por tramos, era la salida natural hacia la Isla Baja, ¿no? Y de la conexión de la Isla Baja hacia la entrada del valle. Es un espacio, repito, interesantísimo, rico en recursos, rico en presencia de personajes que dieron un cierto lustre, sí. En recursos aún por poner en valor, como el puerto que tenía, el embarcadero del Guindaste, toda esa zona, sí. Ahí de salida de mercancías del siglo XVI. Y luego toda la presencia de lo que significa la Rambla de Castro con, sí. Viajeros, etcétera, etcétera, ¿no? La propia familia Betancur y Castro, que era destacada por ejercer el conocimiento de la manera que lo hacía, aplicándolo a la dinamización y la mejor prosperidad de las tierras. Sí. Todo el sentido que tiene también de la jardinería que se tiene en todas sus fincas. O la presencia de la elevadora de aguas de Gordejuela, que también es otro hito en el patrimonio, en este caso industrial, que junto con otras elevadoras no tan conocidas se conservan en la misma franja costera, ¿no? Sí. Está la desembocadura de Godínez, está la de la Fajana, están otras elevadoras que hay en el callado de la Rambla de San Antonio, que están ahí, olvidadas, digámoslo así, no tienen el protagonismo del otro, y que en algunos de los casos, como puede ser el de Godínez, en la desembocadura de Godínez, pues ahora están en sus peores momentos, siendo saqueada y vandalizada ante la realidad social en la que vivimos, y que pasa a sus peores momentos, y que nos habla de una cultura del esfuerzo y de un trabajo que no se ha mantenido en el tiempo, pero que eso nos permitió tener una prosperidad en unas décadas no tan lejanas, y que ahora mismo se olvida y que, sí. Genera la indiferencia de la sociedad, ¿no? Nosotros también hemos hablado en alguna ocasión, Juan Manuel, de la zona del Rosario, que a pesar de que pertenece al vecino municipio de San Juan de la Rambla, está muy unida a los realejos, y sobre todo el Realejo Bajo. Y ocurría también ese camino real del exacto, que te hablaba, ¿no? Y es uno de los paseos más atractivos, sí. Que tenemos, ¿no? También. Sí. Ahora mismo sería... Perdón. Sí. No. Sigue. Ahora no podríamos salir de los Realejos y llegar hasta Rosario caminando, porque el camino está cerrado. Pero sí podemos hacerlo en la inversa y llegamos hasta la Rambla de San Antonio, pues ya nos bota el Callado, ¿no? Pero es interesantísimo, y esa conectividad de la que hablabas, y ahora que tanto se lleva el senderismo y demás, sería un elemento a rescatar el Camino Real. Y bueno, tú decías que venías ayer de unas jornadas de patrimonio inmaterial que estuvieron en la Orotava, y de alguna manera a mí me apena mucho, porque bueno, el agua es un elemento fundamental para la vida, y es un elemento estratégico que desde la época de que fueron conquistadas las islas por los europeos,
pues se asignaron precisamente esos territorios que contaban con esa agua, y toda esta línea de la que estaba hablando Germán es un referente de esos afluentes de agua que desgraciadamente se están perdiendo debido a una mala gestión de precisamente del saneamiento, porque muchas fosas sépticas, muchos pozos han contaminado esas aguas y después, por otro lado, nos vemos que estamos en una sociedad en la que el agua, bueno, ya desde la conquista, obviamente los territorios más fértiles y más abundantes en agua fueron repartidos a los que ayudaron a los conquistadores, aquellos mercaderes europeos muchas veces que ayudaron a los conquistadores y que constituyeron un recurso vital que era utilizado. De hecho, si te fijas, la vertiente sur de la isla no tenía agua y era una zona desértica, y se empezó a nutrir gracias a las galerías que se abrían, las galerías y algunos pozos que inmediatamente pasaban a ser salobres por el tema del nivel freático, y que muchos de esos pueblos del sur están ocultos tras conos volcánicos, como puede ser Fania, como puede ser Granadilla, por la fácil accesibilidad que tenía la costa, y había dos circunstancias que iban en contra de que se estableciera allí de alguna manera una vida estable, en lo que es en la cercanía de costa, y cómo luego han cambiado los modelos económicos con el turismo de masas, y bueno, ese canal del sur que se hizo, que lleva el agua precisamente desde aquí, desde el norte, dio vida y dio especulación al sur, y un poco como con esos cambios de los modelos económicos, donde antes estaba la cultura a la que tanto hizo referencia Germán ahora, sí, en cuanto, por ejemplo, a la Rambla de Castro, donde se establecieron una serie de haciendas de explotaciones agrícolas y ganaderas y de todo tipo, han quedado un poco en el olvido. Sí. Y ahora tenemos otro modelo económico que nos habla de potabilizadoras, de empresas que vienen de fuera, que no dejan de ser los actuales grupos de poder que gestionan el tema, y cómo de alguna manera ese recurso tan importante como el agua lo están monopolizando. Sí. Si te fijas, en Canarias los grupos de poder siempre han tendido a monopolizar aquellos elementos de primera necesidad. Y tenemos el ejemplo a mediados del siglo XX, por ejemplo, del tema de la leche con Iltesa, cuando empezaron con el cuento de que las lecheras no guardaban las normas sanitarias, incluso les achacaban que podían orinar en la leche y demás, o echarle agua, como obligaron a una cabaña que era autosuficiente de más de 55.000 cabezas de ganado que autoabastecía la isla. Estamos hablando de mediados del siglo XX, no estamos hablando del siglo XIX ni del siglo XVIII, y cómo eso cayó en poderes de ciertas familias, ciertos grupos de poder, y cómo con el agua de alguna manera ha pasado lo mismo, y todos tenemos el recuerdo de la época del presidente Manuel Hermoso, en que se propuso el tema de la ley de agua, y el tema un poco se diluyó por esas presiones de poder. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso, y después de cómo estamos perdiendo ese patrimonio, que él hablaba, por ejemplo, de esos primeros elevadores que muchos empezaron con motores sí, el primero fue aquí, de vapor, y después empezaron ya los motores de explosión. En el puerto ahora mismo también se está perdiendo. Sí. Acaban de saquear el Pozo de la Viuda, que es una galería que salió publicado y todo, una denuncia. Después estaba el Pozo Las Tapias, hay una serie de y todo eso se ha ido al garete, y como bien él decía, él estaba refiriéndose al del Barranco de Godínez, por ejemplo. Es toda una infraestructura que, en el Pozo de la Viuda yo llegué a ver extranjeros, porque llegamos a ir allí cuando estábamos en el área de urbanismo, y llegué a ver extranjeros que se nos metían y alucinaban era un verdadero museo industrial aquello, y lo han dejado perder. Empezó por desaparecer uno de los motores, ahora han saqueado la herramienta, y son todo un referente de unos elementos industriales que eran referentes y que ya no existen en otras partes del mundo, y que de alguna manera tendríamos que ser conscientes de conservar, y que no somos capaces de poner en valor esas cuestiones, y las dejamos que se abandonen, se saqueen. Igual que él hablaba, por ejemplo, de cuando cambió el modelo de agricultura, o sea, de monocultivo al plátano a finales del 19, principios del 20, se creó toda una infraestructura en este valle que desde la charca requería mucha agua, y con una serie de depósitos complementarios que se los han cargado. Y es gracioso, porque mira, tú no puedes tocar lo que son las instalaciones de agua potable o de suministro de agua corriente, pero sin embargo
estas instalaciones que les costaron a nuestros bisabuelos un esfuerzo, porque no había la maquinaria que tenemos hoy, se la están cargando y no pasa nada. Es decir, se cargan un depósito de agua, se cargan y no pasa absolutamente nada. Igual que toda la red de atarjeas, de regadío que se hacía y que no había que utilizar estaciones de bombeo como se utilizan hoy en día. Sí, se estudiaba toda date cuenta tú que el Canal del Sur, por ejemplo, lleva el agua al sur sin ninguna estación de bombeo. Es decir, va por la inercia de la gravedad. ¿Qué estudio requirió eso? ¿Y dónde quedan nuestros ingenieros actuales que te establecen una estación de bombeo para cualquier cosa? Sí. Es decir, son cuestiones que nos tenemos que plantear y que son muy importantes. Y que ahora, cuando estamos en unas islas que están saturadas y que han sobrepasado su capacidad de carga, es fundamental el tema del agua. Y la estamos botando. Es decir, tú vas por esos caminos que nos indicaba Germán y ves cómo el agua fluye al mar. Sí. Y se va, y desgraciadamente mucha de ella obviamente ya no es potable porque ha sido contaminada por esos pozos y por esa falta de gestión en cuanto también al saneamiento de nuestras ciudades, y eso, como no se ve, a los políticos no le importa, ¿no? Pero además es lo que tú dices, la destrucción de esos espacios de manera sin mayor interés sobre ellos, o sea, ha generado la destrucción de lo que estabas hablando. Otra cosa muy interesante, que es el saber antiguo de cómo canalizar el agua y trasladarla de un extremo al otro del territorio al mínimo esfuerzo, nada más que estudiando la gravedad, las inclinaciones del terreno y demás. Eso es interesantísimo y se ha perdido. Cada vez que se destruye una canalización de cierta importancia, desaparece eso. Cuando cruzan los barrancos, salta un barranco con un puente que aparece y simplemente para llevar la canal. Eso tiene una importancia. Yo he tenido el honor de tener aquí conmigo en el estudio a don José García Estrada, que fue uno de ellos, quien hizo también parte de esa obra, y nos decía precisamente que ellos tenían que hacer la medición exacta para aprovechar la condición del terreno para saber dónde pues bajar, dónde coger la velocidad. Es tremendo, y eso está grabado, también lo tengo grabado. Eso es interesantísimo, todo ese saber se ha perdido. Y es lastimoso, cada vez que ves las huertas abandonadas, esos sifones, por ejemplo, para conectar, es una lástima. O cuando ves cómo cómo subieron el agua de la Gordejuela hasta la carrera y ves aquella cómo brota bajo la tierra aquella tubería. Son cosas que además, de otra manera, Germán, que a día de hoy... Estamos hablando de obviamente, de personas que tienen su carrera, son ingenieros, pero también hablamos de mucha mano de obra preparada, gente, paraderos, gente buenísima, ¿no? Exactamente, o sea, en el gran proyecto de la Gordejuela entiendo que hubiera gente de mayor relevancia, pero no en el día a día. Era el saber innato, era el empirismo puro de ver cómo había que trasladar, porque no había para contratar tal vez a ese tipo de personas. Y había gente capaz de desarrollar la canalización de las aguas dentro de una finca. Imagínense ustedes que ese agua, según me decían, llegaba hasta la Zamora. Sí. Y incluso si ponía hasta la Cruz Santa, aguas que venían desde ahí abajo, que como... El depósito está en la carrera, por detrás de la ermita hacia arriba. Es tremendo, ¿verdad? Y es un sifón que sale con una serie y hoy en día, impunemente, como dice... Bueno, antes de que sigas hablando de lo que quieres, si quieres analizar las palabras que ha dicho Juan Manuel, yo tengo que recordar una cosa que es muy importante para que después, si quieres, ahondes. El tema de la toponimia, muy importante en nuestro municipio, porque está la madre del agua, porque está también, hay muchas referencias al agua y también alguien me preguntó algo que es muy interesante con respecto a los Campos del Rey, lo que es los Príncipes. La viña estuvo y se quedó. Por supuesto el tomate, los plátanos, pero ¿qué pasó con la caña? ¿Por qué Los Realejos perdió la caña? Y no es como otros sitios, como en la zona de Tejina o en Gran Canaria, que la caña se quedó por lo menos residualmente y todavía hay gente que se dedica a ella y que hace ron y demás. Es una pregunta. O en La Palma, que se mantiene también en La Palma también, sí. Yo creo que la cuestión está en que se vio como una cosa de dinero inmediato y vieron que el vino caminaba más rápido. De hecho, desde el siglo XVI se empiezan a sembrar y ya cepas de viña en la costa, abajo en la Rambla, de manera paralela. Yo creo que va comiéndose el terreno, y encima la hacienda de los Príncipes, entiendo que al tener propietarios asentistas, los arrendatarios iban a buscar la mayor rentabilidad, por lo cual en un momento dado, y en el siglo XVII es cierto, el vino coge más peso. La hacienda tenía agua propia, y eso permite, por ejemplo, trabajar variedades como la malvasía, que es de riego. Y eso es una diferencia, eso es un plus frente a otro tipo de viñedos de secano. Eso te garantiza al menos una productividad. Y ahí tengo que ponerte el dedo en la llaga yo a ti. La hacienda es muy apetecible. Te tengo que poner el dedo en la llaga porque, claro, Los Príncipes, acabas de decir que es de riego, pero si
cerquita de Los Príncipes hay una calle que también lleva su nombre y que hay un, no sé cómo catalogarlo, si monumento histórico artístico o un, que es el Molino. Que ha sufrido tanto, los molinos, han sufrido tanto, ¿no? Eran 3 molinos, 3 construcciones. Eran tres, los hijos de... Eran 3, uno al pie del estanque que aparece ya documentado desde el siglo XVI, que está allí todavía, afectado por el trazado de una vía, que espero se altere. Que cuando lo ves desde dentro se ve que está todo constantemente recubierto en diferentes épocas, pero si lo ves desde fuera es como una mastaba, es como una pirámide truncada, con una salida muy definida, igual incluso que el estanque que le da nombre al tanque arriba, que también era de la Hacienda de los Príncipes, que tiene una salida igual y que el aspecto por fuera es el mismo, así de mastaba. A Piedravista, pues desde ese estanque que había en lo alto de la calle de los Molinos, a los actuales que se conservan o que sobreviven, mejor dicho, al abandono y a la desidia, por debajo del enriadero, de la ribera, perdón, que es la canal que sale de esa pared que sale de piedra, luego encajaba en un esteo, en unas tajeas de tea, que todavía se conservan parte, y ahí conectaba con una construcción que estuvo en pie hasta los años 50, 60, que era el tercer molino, que se era ya de un solo juego, no de 2 juegos de piedras, como el que se conserva a día de hoy, que son dos pares funcionando, sino una sola que ya cogía el último chorro, y desde ahí se repartía el agua tenía 2 salidas hacia la propia finca, y luego tenía una salida hacia la calle de la Sequía, hacia la calle de los Molinos, con 2 variables. Ahí está todavía uno de los distribuidores de aguas más antiguos que yo he visto en el municipio, con una bóveda de ladrillo que la protege y demás, y desde ahí se sacaba el agua para el chorro público que estaba y que está enterrado en los jardines al lado de la ermita San Sebastián, delante de la casa de Medina. Ahí se conserva el chorro público que daba parte de abasto de agua a la población en ese punto, y luego salía la canal por la calle La Sequía, que por eso se llama de ese nombre, de ese término, y desde ahí sale cruzando el barranco de Godínez, cruzado por debajo de San Agustín, y salía hacia las tierras de Zamora y la Gorborana para dar riego. Por un tema de subasta de aguas, porque en un momento dado en el siglo XVII la Hacienda tenía excedentes de agua, y entonces se subastaron públicamente, y los propietarios de esa zona, de la Zamora Baja, Zamora Alta, La Carrera, Gorborana, compraron esos días de agua, esas dulas que quedaron libres, y se hizo esa tremenda obra de ingeniería, como decía Juanma, para poder encauzar ese agua, sacarla desde el nivel desde el nivel superior a donde están las casas del adelantado o de la Hacienda de los Príncipes, el conjunto residencial, sacar el agua, cruzar Ralejo Bajo, cruzar un barranco, cruzar por debajo de San Agustín y llegar hasta allá. O sea, piensan en la labor y el estudio, la reflexión, la observación de todos esos factores para poder encauzar ese agua y llevarla hasta allá. Además, nosotros hemos hablado muchas veces de la importancia que era. De hecho, incluso hay documentos que don Juan Méndez, el que fuera sacerdote, el guayabero de aquí de Los Realejos, que colaboró con nosotros también en la década de los 90, pues nos enseñó información y todo al respecto, cómo había una ordenanza que cada pueblo tenía que tener aguas de abasto al servicio público. Y entonces pues hablaba acerca de la cantidad de pilas que habían repartidas por todo el municipio, ¿no? Ese es otro elemento que se ha también desaparecido. De agua. O sea, el milagro de llegar el agua a las casas, que es muy lógico y muy defendible, y yo viví ya con eso, pero lo que no justifica es la desaparición de las pilas porque no tengan uso. Si vamos a Arafo, por ejemplo, toda la calle principal de Arafo y Adeje, Guía, en Adeje también, en Guía de Isora igual, todo el casco histórico conserva prácticamente la totalidad de todos sus chorros y están adesentados, limpios, y en algunos casos pues son parte con agua potable. Exactamente. En otros casos no, pero en la mayoría de ellos, si no tienen agua, al menos se conservan y se adesentan. Entonces, en Los Realejos, por ejemplo, se ha destruido cada chorro que quede como en desuso, y si hay algún tipo de obra de ensanche, de reforma o lo que sea, no se ha contemplado la conservación de ese elemento del patrimonio. Yo recuerdo haber estado en Toledo con un día de calor tremendo
y la gente bebiendo del chorro, y la gente bebía del chorro. En Roma toda el agua de las fuentes es potable. Es potable. Y es graciosísimo, bueno, súper sorprendente, más que gracioso, es que en pleno agosto, que está hirviendo de calor, el agua sale helada, y es un sistema que viene desde la época de los romanos. Los romanos, ¿eh? Sí. Yo, retomando el tema que planteaste antes de la caña de azúcar, el porqué de alguna manera. Sí. Bueno, date cuenta tú que nuestro carácter portugués viene precisamente por esos operarios que se trajeron para establecer esos ingenios de la caña de azúcar, que fue el primer monocultivo que conocimos en Canarias. Después, obviamente, como bien decía Germán antes, eso se fue sustituyendo también por los cambios de los modelos económicos, y también no cabe duda que en el descubrimiento de Nueva España o de Sudamérica, esas grandes explotaciones pues dejaron un poco económicamente un poco eclipsado lo que fue, y aquí quedaron algunos pequeños referentes que no son los adecuados o que no persistieron a través del tiempo. Pero yo creo que incluso en La Palma, por ejemplo, perdón que se interrumpa, el tema del azúcar se mantiene más porque como tenían esa, ya no solo la conexión comercial con Flandes, sino la relación con familiar Cuba. Con Flandes, y date cuenta tú que sale directamente el barco. El puerto de La Palma era el tercer puerto más importante Pero dése cuenta ustedes también que donde va la progresión de La Palma va a la Perla y... No, estamos hablando de dos cosas. El azúcar se mantiene en los llanos argüelitas a corte hasta el siglo XIX, hasta el siglo XIX. Y yo creo que eso viene dado por las relaciones comerciales que se mantenían aquí con también, Flandes. Sí, no, pero yo me refiero, paralela. pero yo me refiero que hay muchos, pues digamos que ciudadanos que van a la emigración a Cuba y regresan. Entre ellos estaba mi abuelo, por cierto, y que en el caso de La Palma tienen que ver mucho con el tabaco y con la caña para hacer ron también, y no solamente azúcar. Sí, no, y aquí de hecho después todo eso deriva ron. Sí, claro. Después hubo un vestigio aquí, en nuestra isla de Tenerife, en Valle Guerra, estuvo hasta hace poco plantada la caña también por el tema. Por eso digo yo, por eso era la duda que yo tenía, porque ¿por qué en Tejina y no en los las embotelladoras de ron y demás? Pero bueno, iniciativas empresariales. Sí, seguro. El tema son los modelos económicos. Date cuenta tú que después, como bien decía Germán, inmediatamente se impuso la VIP porque era el tema de los vinos, llegó a ser también una industria muy próspera aquí, y sobre todo durante toda esa época, hasta el siglo XVIII, se exportaron. Y bueno, y tú has hecho referencia aquí multitud de veces al tema de los importantes vinos nuestros de Malvasía, que iban a las principales cortes europeas e incluso americanos. Pero claro, todo eso ha respondido a esos cambios de modelo económico. Después del vino, pues la cochinilla, vinieron una serie, y era porque la gente optaba, y ahora nos está pasando también, la gente optaba por un modelo económico inmediato de enriquecimiento. Es decir, ahora, por ejemplo, yo he visto que por la zona alta aquí de Realejo se está retirando la viña para plantar aguacate, o se está retirando la platanera para plantar aguacatero. Ahora el aguacate, especulativamente, es un producto que está muy llenado. No deja de ser una moda, cuidado, porque ya nos han advertido. Nos estamos cargando, pero ¿por qué vamos siempre a los monocultivos? ¿Y por qué no diversificamos? Cuando y te vuelvo a decir, muchas veces, te lo digo fácilmente, Juanma, te lo digo fácilmente, porque la gente te dice que planta papas, le pagan las papas a 30 céntimos, y la gente que planta aguacate se lo pagan a 4 euros. Pero ¿y hasta cuándo vamos 4 o menos? Bueno, y ahora estamos en situación de crisis, Isidro, ¿y hasta cuándo vamos a seguir viviendo de esa manera? Y hemos perdido todos los sectores, nos hemos cargado el resto de los sectores. Porque cuanto más... Ahora, a mí me hace gracia, porque hipócritamente te dicen, no, hay que consumir productos de kilómetro cero, pero si te lo estás cargando, porque lo que estás haciendo es una especulación. Y si te fijas, los grupos de poder se han basado nada más que en el tema, los ricos aquí son los importadores, los que traen todo de fuera, y después acaban con el pequeño empresario. ¿Sabes lo que digo yo? Lo del kilómetro cero, le digo, sí, kilómetro cero, pero cero, ponle la rayita en la huerta, porque a quien se le vas a pagar es al que lo hace, al que lo produce, al que se cuida de ello, porque si vas a pagárselo al intermediario, no te digo nada. Discrepo contigo. ¿Sí? Tiene que haber gente para todo el mercado. El agricultor no puede atender el mercado y va a atender el campo. Hay una trama, no. Hay un modo de trabajo que a día de hoy es inasumible. Hombre, como empresario, obviamente, entiendo perfectamente. No, además me parece un discurso populista. Pero te digo, como empresario me parece muy bien, pero tú eres y representas al sector empresariado de nuestra tierra, de una parte histórica, pero lamentablemente a los que yo me refiero no son ni siquiera de aquí. Eso se llama especulación. Eso se llama especulación, pero es que eso sucede. Es decir, si tú a ti te vienen a vender los plátanos, tú me consta que tú eres un hombre
hombre de la tierra y eres un hombre que eres consciente de ello y tienes tus acuerdos con tu gente. Pero mucha gente de esa que viene de fuera, ni siquiera vienen ellos, mandan a otros, sí, claro, y les pagan 4 perras. Pero para eso debería haber una normativa que protegiera de ese tipo de multinacionales. Y más empresarios como ustedes. Exacto, que nos protegiera de ese tipo de multinacionales. Sí, señor. Bueno, el agua, oiga, ya que estamos hablando de un empresario que se dedica al sector, el agua, fíjense ustedes, lo que estamos hablando, toda la importancia que tiene para sacar adelante cultivos y... Fundamental para la vida. Y ahora mismo es un tremendo problema para esta isla que ha superado su capacidad de carga. Y nos están hablando ahora de las desalinizadoras y de industrias que muchas veces están en manos de empresas multinacionales que están detrás de eso y que son los actuales, de alguna manera, caciques que tuvimos en la antigüedad. Entonces, todo eso hay que planteárselo. Y también tocando el tema que tocó Germán de la industria de los molinos de gofio, era también una industria muy interesante que también ha desaparecido prácticamente, y sobre todo después de la industrialización, y que estaba muy relacionada con la cultura del agua. Como bien él decía, hizo una reseña muy interesante de ese encadenamiento de molinos. En la Orotava también los tiene, con esas famosas atarjeas incluso elevadas de tea que portaban el agua y que a veces también se perdía parte del agua, y que hasta los cubos eran de tea. Sí. Y que bueno, ahora se están un poco sensibilizando por intentar conservar algunos de esos molinos que ya han quedado en desuso. Hay otros que se han disfrazado con maquinaria, como el de Jan y demás, y que un poco guardan una estética que puede dar una idea al visitante de cómo fueron, y está bien que eso se venda precisamente por ese turismo, por ese cambio de modelo de turismo, cuando ya hemos llegado a un agotamiento. Y que es efectivo al pueblo, la gente va a comprar el gofio allí. Cuando ya hemos llegado a un agotamiento, hay que buscar alternativas, y vemos que muchas veces los extranjeros son los que se informan y vienen con sus guías hechas, especialmente los alemanes, y conocen o vienen a conocer esas infraestructuras que desgraciadamente nosotros no hemos sabido valorar ni poner en... Germán, yo tengo un empresario que es de Ico del Alto, que ya con la edad se puede, además de un gran folclorista como es don Juan Domínguez, y también su hijo Arcadio, el tema del Molino del Carmen. El Molino del Carmen partió del Realejo Bajo hacia arriba. De Antonio Melo. Bueno, y no podría bajar de nuevo. Yo le dije a Arcadio, ¿no habrá algún empresario que quiera traer al casco de los Realejos lo que es en sí otro molino de gofio y otro... Yo eso lo he pensado muchas un montón de veces, ¿verdad? Porque no era solo ese, sino era el molino de Llano, que estaba más abajo, cerca de la Cruz del Cantillo. En esa misma calle habían 2 molinos, aparte de lo que era el molino tradicional, digamos así, de la igual que arriba, de la hacienda de los en la príncipes. Calle Camino Viejo de San Benito, que estaba allí, al final de la calle San Isidro había uno también, y otro en la calle del medio, ¿no? Pero yo me refiero, partió de ahí, ¿por qué no volver? Porque él está con la edad, ya le puede, lógicamente, y el de Isidro hago poco, porque él tenía mucho negocio en el sur, lamentablemente lo hacía aquí, pero lo vendía en el sur. Y entonces, claro, ya los chicos, precisamente Arcadio se dedica a la agricultura, y creo, si no me equivoco, también al sector del plátano, como empleado me refiero, pues lógicamente le encuentro, pues no habrá un socio o alguien que diga, mira, vamos a ponerlo en lisa, lo traemos a un sitio que no solamente es la producción, sino la venta, el despacho, vamos, ¿no? Efectivamente, yo creo que todo esto, como pasa en la Orotava, el despacho a granel, el poder visitar la instalación, que tampoco es visitarla, que es simplemente entrar a la estancia, es un atractivo que te acerca a la realidad y a la singularidad de ese producto como es el gofio. Y que podría ser también óbice, no óbice, al contrario, podría ser una oportunidad para también unos réditos económicos que sustenten también en cierta medida. Es que es un rédito económico, es que como toda actividad, en cuanto la trabajes y se gestione debidamente, yo creo que puede ser un sostén, como lo ha sido para este señor durante toda su vida. Y como sigue siendo de otros molinos que están abiertos. A Martín arriba, a las hijas de Martín para descanse, y a ellos, bueno, yo no sé si ahora están abiertos o no, como te digo, según me dijo Arcadio, pero que mucha gente va allí y entran, paran las guaguas de turismo, entran, capaz que le den algo, no lo sé, de degustación. De degustación, no, y por entrar allí, porque están haciendo su trabajo y lo están viendo trabajando. Eso es una cosa que tiene que tener alguna remuneración, no lo sé, pero que eso también podría ser un atractivo tremendo para el municipio. Es que yo creo que lo es, y ayer estábamos hablando de eso, de que todo este patrimonio inmaterial, porque no deja de ser gastronómico, es inmaterial, va asociado a eso, al mantenimiento de las infraestructuras, de
del conocimiento, de la difusión, y eso es difusión lo que están haciendo. Cierto. Además, tenemos allí el Museo de los Cochineros, donde hemos colaborado, por ejemplo. Date cuenta de una cosa, Isidro. Ustedes están hablando de un aspecto más económico, nos hemos metido un poco, es gracioso, Claro. esta tertulia Es de que hay patrimonio gente y nos que hemos todavía metido en la vive. política, pero Es que hay gente que vive ya, todavía de pero eso. mira, en torno a esas, muchas veces también las cosas ocurren. Mira, hay gente joven Tenemos 5 minutos. que son nuevos emprendedores y que no saben realmente por dónde meterse para iniciar de alguna manera su empresa. Y muchas veces se debe también a la falta de conocimiento del contexto histórico y de ese patrimonio con el que contamos. Y esos molinos de gofio, no solo es la repercusión económica de incluso esas visitas turísticas, abrir una nueva senda de un turismo, bien un turismo temático, Sí. sino después, ¿tú te has fijado? Cuando tú pasas por al lado de un molino de gofio, el olor que claro el aroma que que te sí. llega cuando pasas por el Sí. molino de Chano, o cuando pasas por la curva del Sausal y te llega un olor de repente. Es decir, estamos cuidando también el entorno. Sí. Es lo mismo que con el tema de la platanera. El paisajismo. Mira, Una huerta plantada es La paisaje. platanera Que fue... no solo el horno, sino todo el terreno asociado que lleva el cultivo para mantener ese consumo. Claro. Y date cuenta tú, mira, la misma platanera, optamos por un monocultivo, ya te digo, a finales del 19, principios del 20, y el valle se configuró como se configuró. ¿Por qué eso no se protege también desde ese punto de vista? Porque es un tema ambiental. ¿Tú te crees que los turistas van a venir aquí a ver un montón de escombros botados en el valle? Pero eso es lo que queremos. En el norte de Tenerife lo que debemos es ahora nosotros centrarnos, si queremos tener esa presencia de otra manera, de otro turismo, las instalaciones, se está trabajando muy bien en cuanto a las instalaciones de calidad y demás, no digo que no, pero diversificar el resto de opciones. Nuestros gestores están dormidos. Y mira lo que estábamos hablando fuera de micrófono del tema del sur. Vienen a copiar cosas de aquí, que era donde estaba la etnografía y la cultura, para copiarlas allá donde no ha habido. Lo que pasa es que siempre me recuerda lo mismo una persona que yo estimo mucho, que me dice: Isidro, el clima, la gente, la historia, la infraestructura histórica, mal, bien o peor, está. Y tenemos una maravilla de naturaleza que podemos también, ¿no? Siempre va a haber mercado turístico para todas las variables. Sí. Pero también tenemos que creernos nosotros los valores que tenemos. Es ese el problema. Si nosotros no defendemos y ponemos en valor estos recursos patrimoniales de los que estamos hablando, tan transparentes pero tan reales como esto del agua o lo del grano, si nosotros mismos no lo creemos y nuestros gestores potencian su conservación y puestan valor, o nosotros mismos como ciudadanos, tampoco tenemos que estar dependiendo siempre constantemente de instituciones, estamos perdidos, porque si nosotros no lo creemos no vamos a poder echar adelante esto. Atención, para terminar, un subjuntivo o un futuro, porque el futuro en cierta manera es subjuntivo, un deseo, un anhelo, volverá, un anhelo, mirad la rima que me vino, un anhelo, volverá desde Ico del Alto esa maquinaria para el molino de los Melos. Ojalá que sí. Mira, yo desde luego se lo digo yo veo a su hijo, lo veo muy ilusionado, el hombre ahí contra a Juan y demás. Pues mucho ánimo a todo el sector y sobre todo a ustedes que se dedican a la agricultura y las empresas que creen en esas otras empresas. A eso es lo que yo me refería antes. Quizás no sé si me expresé bien o no. No me refería obviamente a gente como ustedes que están en estrecho contacto con los productores y que se ven en ustedes. Yo conozco a alguien que me dijo en su día: yo prefiero 100 veces vender los plátanos a los chicos de Pepe que vendérselo a cualquier otro, aunque me los paguen más. Por algo será. Por algo será. Por algo será. Hay que fomentar, Isidro, que las nuevas generaciones se fijen también de nuestra etnografía y nuestra cultura, que es lo que de alguna manera tú has intentado promocionar en tu apartado. Y eso pueden ser ideas brillantes para nuevas emprendedurías. Y está claro que este modelo que tenemos nos lleva al desastre, es decir, tal y como está planteado nos lleva al desastre, porque obedece simplemente a traer todo de fuera y a que unos señores intermediarios se enriquezcan. Ahí está Juan Pérez Delgado Nijota con esa copla que luego cantaron los sabandeños y que hizo a principios del siglo XX, y que ya se veía venir lo que se nos caía encima. Bueno, hay otra que decía también de Nijota, que decía: ay, bien, gracias me hace usted, señora, venderme vino de aquí como si fuera, de fuera como si fuera de aquí, o algo así, que hace, bueno, una rima que al final decía eso, ¿no? Que al final te vendan cosas de fuera. Vino de Chile famoso. Bueno, bien, saludos, muchas gracias. Seguiremos hablando
hablando de patrimonio y yo agradecidísimo, de verdad, a estos dos monstruos conmigo aquí en el día de hoy.